En el video anterior, lo único que nosotros hicimos fue hacer la configuración de nuestro proyecto de Webpack, instalar Firebase y configurar nuestra base de datos, o por lo menos la cadena de conexión, que sería todo esto, para trabajar con Firebase. Si regresamos al index, puedo cerrar este archivo de TS o dejarlo abierto. Lo voy a usar una vez más solo para explicar algo. Y aquí ya estamos listos para empezar a trabajar con Firestore. En teoría ya solo es de ejecutar los queries, hacer las inserciones y hacer todo eso. Ok, vamos a comenzar. Ahora, si nosotros estamos en nuestra base de datos, aquí no tenemos ninguna tabla, que aquí recuerden que se llaman colecciones, nosotros no tenemos ninguna colección, no tenemos ningún documento. Si quisiéramos hacer eso en una base de datos, bueno, de SQL, haríamos algo como create table, el nombre de la tabla, que se llama usuarios, y se definen las columnas, la llave primaria, todo eso. Aquí en Firebase, o mejor dicho, en Firestore, no es necesario, así como Mongo, no es necesario que ustedes hagan la definición de la estructura de la tabla, en este caso de su colección, porque Firestore se va a encargar de crear los registros o crear la estructura en base a lo que ustedes le piden que inserte. Eso es una de las ventajas, porque imagínense que ustedes tuvieran, qué sé yo, el siguiente objeto que tenga nombre, Fernando, coma, edad 30, por decir algo. Obviamente estoy marcando un error, pero si así ustedes lo definieran en una base de datos tradicional y al día de mañana necesitan una nueva columna, entonces ustedes tienen que hacer un alter table, nuevamente alter table, Dios mío, table, y ahí va toda la configuración del alter table. En Firestore no es necesario, igual que Mongo, ¿verdad? Ustedes no tienen que hacer esa configuración. Pero bueno, en Firestore no hay ninguna sintaxis para la creación de tablas. Ustedes simplemente hacen la referencia a la colección como que si existiera y Firestore se va a encargar de crearla si no existe. Ok, entonces comencemos con esto. Para utilizar lo que es Firestore, este de acá, voy a ocupar la referencia a toda esa cadena de conexión. Bueno, en realidad voy a ocupar esta configuración que tengo acá. Entonces voy a hacer un import db from todo esto por la cadena de conexión. Este db hace referencia a la exportación por defecto que tengo aquí abajo. O sea, tengo todo el acceso al objeto de Firestore ahí, pero lo tengo relacionado aquí ya en esa base de datos. Y aquí simplemente es empezar a trabajar con los registros. Aquí voy a crearme una constante llamada usuario. Va a ser igual a un objeto. El usuario va a tener el nombre, que va a ser Fernando, un objeto común y corriente de JavaScript. Pongámosle activo. Voy a ponerle en true, que el usuario está activo, tiene acceso, qué sé yo, está trabajando, qué sé yo, cualquier cosa. Y también coloquemos la fecha de nacimiento. Fecha nazi. No sé por qué, pero voy a colocar la fecha de nacimiento. Y la voy a inicializar en 0. Luego le ponemos un poquito de sabor a eso. Bien, ya tengo ese objeto. Supongamos que yo quiero grabar esto en Firestore. ¿Cómo lo hago? En bases de datos SQL sería un insert into usuarios y viene la definición de cada uno de los campos y sus valores. Para hacer este insert into usuarios, aquí sería usuarios, perdón, into usuarios, ¿cómo lo hacemos en Firestore? Bueno, lo único que ocuparíamos para comenzar es la referencia a la base de datos que ya tengo acá, db, punto, viene luego la colección que yo quiero utilizar para insertar, que sería la tabla, collection, paréntesis, viene el nombre, entre comillas, el nombre de la colección. También puede ser un path, puede ser, qué sé yo, usuarios, path, bueno, slash, y viene otro, se puede hacer de esta manera, viene otro path, pero en este caso solo va a ser usuarios. Y aquí yo ya tengo la referencia para hacer un punto add y agregarlo. Eso sería todo y aquí mando el usuario que quiero agregar. Noten que tiene que ser un objeto sencillo, no tiene que ser una instancia y una clase, tiene que ser un objeto literal de JavaScript. Si esto ya tuviera funciones, por ejemplo, bueno, ya lo vamos a hacer, por lo menos solo quiero hacer este comando, voy a grabar los cambios, esto se va a ejecutar. Van a ver que aquí no sucede ningún error, pero aquí cuando yo recargue, esto ya cuando lo mantengamos activo van a ver que siempre se van a estar actualizando en tiempo real. Aquí tengo los usuarios, me creo este ID y aquí tengo activo en true. Ya sabe que es booleano, lo puedo cambiar ahí. Y la fecha de nacimiento está como un número. También podríamos ponerlo como un timestamp u otras cosas, pero manejarlo como un número, eso está bien. Ya van a ver. Y ya tengo mi objeto. Si yo hago alguna modificación y ahora va a ser Melissa, y a Melissa la voy a poner en false, grabo los cambios, eso dispara nuevamente el comando y van a ver que acá, bueno, deberíamos de ver el cambio reflejado en tiempo real. No sé por qué no me está apareciendo todo esto inmediatamente, pero debería. Posiblemente a ustedes sí les pase. Pero bueno, aquí ya tengo los dos registros. Este es un ID que Firebase le está asignando automáticamente a su registro para que sepan o para identificar de manera única al mismo. Este es el ID
de ese usuario o el ID de ese documento. Noten que en Firestore funciona de la siguiente manera. Tenemos colecciones, tenemos documentos y luego tenemos colecciones. Así siempre es colección, documento, colección. Ok, voy a crearme otro, va a ser Pedro. Pedro, voy a poner aquí en true y la fecha de nacimiento la voy a dejar así. Voy a grabar los cambios, voy a regresar a Firebase y aquí deberíamos de ver el registro. Bueno, perfecto, aquí sí ya me apareció bien. Y aquí tenemos los registros. Déjenme colocar esto aquí para un lado, déjenme ver si puedo colocar todo en la misma pantalla para no estar moviéndome de un lado a otro. Cortar la barra lateral y aquí estamos. Comentemos esta línea porque ya no necesito volver a hacer esa inserción. Una pregunta que me van a hacer, ok, eso está interesante, pero ¿cómo obtengo este ID? Cuando yo inserto un registro, ¿cómo obtengo ese ID? Ok, vamos a hacer una última inserción, que esta se va a llamar María. Voy a quitar este comentario una última vez y si dejan el cursor encima del add, van a ver que esto regresa una promesa. Toda esta información también ustedes la tienen aquí en la referencia del add, bueno, en los documentos o referencias que les pasé anteriormente. Aquí ustedes pueden ver que regresa, cómo trabaja, qué argumentos pueden enviar, aquí hay ejemplos. Muy útil. Toda esta documentación es bastante útil. Como esto regresa una promesa, puedo poner aquí un punto .den, paréntesis, y yo voy a tener aquí una referencia al documento, docref, así lo voy a poner, docref. Función de flecha, abre y cierro llaves. El docref lo voy a poner aquí en la consola para que lo podamos observar. Pero el docref tiene varias cosas interesantes ahí que ya las vamos a ver. Y si sucede algún error, puedo poner aquí un catch. Tendríamos un error, voy a poner una función de flecha que diga error y voy a mandar el segundo argumento, el error que recibo en el catch. Todo esto son unas promesas comunes y corrientes. Grabo los cambios, María se tuvo que haber insertado y aquí tengo la información de la referencia del documento. Aquí viene el ID, viene el parent, viene el path de donde se encuentra insertado, entre otras cosas. Si miramos el prototype, tenemos las funciones propias y también sus getters y setters para obtener esta información. Por ejemplo, si me interesa cuál es el ID, puedo hacer docref.id. Noten que no es una función, simplemente, bueno, en realidad sí es una función, pero es un getter. Estoy haciendo referencia a este de aquí. Si ustedes ocuparan el path, si ocuparan otras cosas, inclusive lo podrían borrar inmediatamente. Podemos llamar esa función directamente del delete. Ok, ya van a ver qué interesante esto. Punto delete. Ya van a ver qué raro esto. Voy a regresar, no he grabado los cambios, voy a regresar aquí a Firebase. Voy a grabarlo, esto inserta el registro y cuando se ejecuta inmediatamente se borra. Ven que por un segundo apareció algo y después apareció en rojo y eso es que lo borro. Y hay varias instrucciones interesantes acá para borrarlo. De esta manera hacemos la inserción en Firestore. Es bastante sencillo, solo que sí requiere un poquito de pensar cómo está trabajando esto. Voy a comentar todas estas líneas porque ya no quiero estar creando más registros. Por los momentos yo solo les voy a pedir que si quieren inserten un par. Voy a ver si tengo repetidos. María, María. Tengo dos Marías. Voy a borrar una de las dos. Mediante acá, borrar documento y lo borro. Solo quiero tener registros independientes. Y por cierto, casi se me olvida ponerles el ejemplo. Bueno, de hecho se me olvidó. Lo estoy agregando adicional al video. ¿Se acuerdan que les había dicho que para hacer la inserción tiene que ser un objeto literal, sencillo, no una instancia de alguna clase o alguna función? Y es porque si ustedes en su objeto tienen algún método, por ejemplo, getNombre, esto es una función, bueno, un método que lo único que hace es un console que diga hola, cualquier cosa de esas. Voy a quitar este comentario, grabar los cambios y van a ver que aquí no se inserta nada. ¿Por qué no se inserta? Porque, bueno, tenemos un error acá y el error es el siguiente. Dice que se llamó con data inválida, o sea, no se puede mandar eso. Una función, encontré un campo que es una función, eso no se puede hacer. Entonces tengan presente eso. No pueden insertar este tipo de objetos. Tienen que ser objetos literales de JavaScript. Bueno, voy a comentar esta línea para no volver a insertar otra cosa, aunque creo un registro adicional. Déjenme borrar esa última María que volví a agregar. Y ahora sí, estamos listos para el siguiente video en el cual vamos a hacer actualizaciones. Dejémoslo así, hasta la próxima clase.